Bien, vamos a hablar ahora sobre las proyecciones económicas para la Argentina del Fondo Monetario Internacional. Yo les decía que cuando comenzamos el programa que el FMI habló de una inflación superior a la que entiende el gobierno argentino tendrá en nuestro país para el año 2025. Para decir los números correctos, 45% de inflación proyectó el Fondo Monetario Internacional, un monto bastante por arriba del que está hecho en el cálculo del presupuesto enviado al Congreso de la Nación por parte del Ejecutivo Nacional. Hablamos con Juan Manuel Gispert, es economista, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Soy Nuria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nuria, ¿cómo estás? Bien, Gracias muy por bien. llamar. Por favor, Claro, bueno, no soy economista, ah, soy licenciado en Ciencias Políticas, especializado en economía. bien. Especializado No hay en economía, problema. entonces, pero licenciado en ciencias políticas. Perdón por la confusión. Eh, Juan Manuel, te quiero preguntar ahora, digo, ¿cómo ves esto, esta idea del fondo de una inflación bastante superior a la que está calculada por el Poder Ejecutivo, por lo menos en el presupuesto que mandó al Congreso? Sí, mira, primero una aclaración. En general, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional no son dados. Digo, no es que el Fondo Monetario acierte mucho sus pronósticos sobre la Argentina. Año tras año ha tenido bastantes desaciertos. Ahora bien, creo que lo importante, indistintamente de esta aclaración que te acabo de hacer, es que muchos analistas económicos no creen en la proyección del presupuesto. El presupuesto del 2025 proyecta una inflación del 18% para el año que viene. Eso Ujú. implica una desaceleración muy fuerte de la inflación que venimos trayendo y al mismo tiempo sabemos que gran parte de esa desaceleración de la inflación tiene que ver con la recesión económica y con el anclaje del tipo de cambio. Ujú. Y justamente una de las variables que el mercado poco confía que el gobierno pueda sostener es este anclaje del tipo de cambio, esta valorización del peso que estamos viviendo, que se ve muy fuertemente, esta inflación en dólares que tanto se habla en la Argentina. Y cuando uno mira las reservas del Banco Central, ve que no es muy sostenible en el tiempo. Seguimos en reservas negativas. Claro. El gobierno de alguna manera ha ido logrando sostener este anclaje del 2% mensual de devaluación del oficial por distintos puentes que ha ido tendiendo a lo largo del año. En este contexto estamos viviendo el ingreso de una importante cantidad de dólares al sistema, producto del blanqueo de capitales, Sí. pero sabemos que tiene patas cortas, entre comillas digo. No responde a una mejora de la balanza comercial argentina, ni una mejora capacidad del Banco Central de absorber dólares del sistema. Ujú. Entonces, es muy difícil confiar en que el gobierno logre sostener esta microdevaluación mensual y muchos analistas sospechan, incluso en este caso estamos que no confía que el gobierno pueda hacerlo. O sea, cuando el Fondo Monetario Internacional dice el año que viene la inflación proyectada es del 45%, lo que está diciendo entre líneas es que no confía en que el gobierno pueda sostener las anclas nominales que está usando para bajar la inflación. Está bien. Ahora, Creo que de todos modos, el gobierno sí, viene sosteniendo esa devaluación mensual hace ya ¿cuántos meses? sí, desde diciembre del 2023. Digo esto porque más allá Perdón, de... desde enero. En mm, diciembre devaluó 120% y después mantuvo el 2% mensual. claro, A ver, si yo me baso en la realidad de hoy, viene ganando la discusión. el El gobierno. gobierno, claro, el gobierno de alguna manera ha ido resolviendo mes a mes las incongruencias que los analistas vienen observando. El mercado te está diciendo, che, ustedes no van a poder sostener esta devaluación del 2% porque las reservas dan negativas, pues están perdiendo dólares del sistema, porque las exportaciones de la cosecha gruesa no fueron tales como se esperaban. Sin embargo, con distintos instrumentos financieros, el gobierno fue sorteando cada mes que se pensaba que no lo iba a poder sortear, lo sorteó. Sí. Y los precios de alguna manera le vienen dando la razón al gobierno. O sea, si yo me guío por los datos de inflación de este año, el último mes, y las proyecciones para los meses que vienen, donde los bienes vienen corriendo al 2,2%, corazón de alguna manera de la inflación en Argentina, y es más probable que se cumpla el pronóstico del gobierno para este año que el del Fondo Monetario, si me guío Claro, por los datos reales del último mes. claro. Bueno, lo que pasa es que me parece que la etapa más difícil es como la dieta, ¿no? Los primeros kilos se bajan rápido porque hay un excedente y después hay como Exactamente. un estancamiento ahora al momento de seguir bajando la inflación, pero lo que pasa es que el gobierno intenta, obviamente, seguir bajándola, pero no estaría tan lejos de lo que es su objetivo de máxima. Bueno, nosotros podemos pensar, bueno, quiere ir a la inflación cero, que el gobierno dice queremos ir a la inflación cero, pero si llega al 2% con lo que va devaluando mes a mes, estaría empatada.
esa inflación, Sí, es un cálculo medio ¿no? caprichoso decir que si está al 2% la inflación está empatado porque hay una devaluación del 2%. O sea, no es lineal, pero sí, o sea, está cerca del objetivo del gobierno. En el marco de que estamos en el cepo, el gobierno también ya ha advertido en los distintos foros que ha estado exhibiendo su programa económico que están hasta pensando en mantener el cepo hasta pasadas las elecciones del año que viene. Mm, Entonces, en el marco del cepo, el gobierno se tiene confianza en poder mantener lo que viene manteniendo hasta ahora. Por eso te decía, si yo me baso en los datos de este año, y el gobierno ha demostrado que puede lograr este objetivo de la microdevaluación, que en este año es del 2% mensual y proyecta el año que viene un 1,5 mensual, claro, promedio, en claro, un cálculo ponderado que se hace porque es acumulada la inflación y proyecta el 18%. claro, Entonces, por eso te decía al principio del Fondo Monetario, que no tiende a acertar mucho su pronóstico para la Argentina. claro. Eh, pero bueno, el mercado lo que está... A ver, el Fondo Monetario Internacional de alguna manera releva lo que los mercados financieros opinan. Y ese pronóstico está construido en base a esa opinión que escucha de distintas consultas que hace el Fondo Monetario Internacional a distintos consultores financieros, autoridades bancarias, etcétera. Y justamente el mensaje para mí, lo que hay que leer de este pronóstico del Fondo Monetario es, el mercado no cree que el gobierno pueda hacerlo. Mm, claro, No quiere decir que no vaya a pasar. El mercado no le cree, el mercado cree que es muy inestable esta estabilidad cambiaria que tiene, que es la que determina la inflación a la baja. sí. Y hay miedos del mercado de un salto evaluatorio discreto, es decir, un salto importante, que no pueda cumplir esta proyección de microdevaluaciones mensuales. Sí, eso es lo que refleja este número que expresa el Fondo Monetario, que en cuánto va a incidir respecto del acuerdo que fue a buscar Caputo. Realmente no creo que tenga una incidencia directa en el acuerdo que busca Caputo, la diferencia de pronósticos entre el presupuesto y lo que el Fondo Monetario dice. Yo creo que el fondo lo que le va o sea, el fondo sí le va a reclamar una mayor devaluación, eso ya lo sabemos. Hace Sí, tiempo que el fondo le reclama mayor devaluación. sí, Y el gobierno se resiste a esa devaluación porque ha puesto como principal objetivo de su gestión hasta el año que viene, hasta las elecciones, la baja de la inflación. sí. Y sabe que está atada a su suerte a sostener el tipo de cambio bajo. Entonces creo que el debate, más allá del pronóstico, el debate pasa por ahí. Ahora Y el esto hace que gobierno, sea peligroso para el año que viene, más cerca de las elecciones, digo, porque el nivel de expectativas también siempre termina incidiendo sobre lo que termina sucediendo en el mercado, el ruido político, finalmente qué pasa con Cristina y esta reaparición en el escenario, si es que, digo, pues también para aquellos que miran con lupa los números, el ruido político que emerge en la previa de un año electoral y mucho más en el año electoral, termina incidiendo en lo que después sucede o el presidente se ve obligado a manejar de acuerdo a la coyuntura de ese momento. No sé si me explico bien. sí, sí, entiendo el punto. Obviamente los pronósticos siempre en Argentina requieren muchas perspectivas de análisis porque está lo político, está lo económico, están las perspectivas que se tienen, los pronósticos que se tienen. Obviamente el mercado actúa en base a expectativas. Si la expectativa del mercado es que esa inflación no se cumpla porque el gobierno no va a poder sostener la devaluación que se compromete a sostener, va a haber tensiones. Que ahora, que esas tensiones el gobierno las pueda sostener o no, van a depender de variables difíciles de pronosticar, que es, por ejemplo, el saldo comercial de la balanza comercial, es decir, cuántos dólares la Argentina logra quedarse después de las importaciones. Ujú. Si el gobierno logra acumular reservas, va a tener herramientas financieras para cumplir su expectativa de evaluación. Claro, Si el gobierno se queda sin reservas, probablemente el mercado presione para una devaluación y eso pueda disparar los dólares paralelos, el contado con liquidación, el MEP, etcétera. Lo que te está diciendo el mercado, nosotros no confiamos mucho, por lo tanto, medio elemento que tengamos en cuenta de que la situación se va a descontrolar, van a apostar contra el peso, dicho en claro, términos más sencillos. Entonces, eso es un elemento de riesgo para el año que viene, que te está diciendo este pronóstico de que la inflación va a ser de 18. claro. El otro punto político es acá donde el gobierno apuesta a la baja en inflación. O sea, el gobierno está diciendo nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir este 18% de devaluación y de inflación. Todo Sí, lo que esté a nuestro alcance vamos a hacer. sí, Ese es el mensaje del gobierno. El gobierno
no ha logrado la recuperación en B que pronosticaba. El gobierno esperaba que a esta altura del partido empezáramos a ver estos famosos brotes verdes de la economía. No, los gráficos de todos los indicadores económicos nos muestran rebote en B. Empiezan a aparecer algunos sectores con alguna leve recuperación intermensual de forma desestacionalizada, pero el interanual da muy negativo. Y el gobierno, de alguna manera, ya ha abandonado la expectativa de un crecimiento económico para este año, probablemente para el año que viene tampoco espera un gran crecimiento económico, y apuesta todo a la baja de la inflación. El gobierno se confía de alguna manera, pasar este obstáculo político, esta reaparición de Cristina, y la cuestión de la conducción del peronismo de Cristina, ganando la discusión de la inflación, sabiendo que va a tener mayores niveles de desempleo, bajo nivel de actividad económica, pero creyendo que la sociedad argentina va a votar fuertemente la baja de la inflación. Bien. Juan Manuel Gispert, licenciado en Ciencias Políticas, me dijo, sí, está bien, y ahora lo digo bien, especializado en Economía, gracias por este